Pues bueno, es muy fácil que un banquero central pueda confundir al mercado después de pasarse muchos minutos, desde luego en torno a 45 minutos suelen durar esas ruedas de prensa hablándole al mercado, donde el mercado analiza al dedillo esas palabras, unas palabras que bueno, ya les decimos que desde luego valen miles de millones de dólares si les pusiéramos un contexto o un valor, ¿no? Un precio a esas palabras, y claro, pueden cometer muchos fallos o confundir mucho al mercado. Porque claro, ayer Powell pegó un volantazo respecto a lo que dijo que iba a hacer, abandonando esa carretera, si seguimos el símil del coche, la carretera que se puso como objetivo hace 2 semanas cuando dijo que la Fed tenía que ser más agresiva, y en lugar de subir los tipos en 50 puntos básicos, ayer, bueno, pues matizó un poquito y lo hizo un poquito menos, 25 puntos básicos, lo que esperaba el mercado, es decir, cumplió. Eso es positivo y lo vimos ayer también en los mercados. Claro, al final ayer la Fed lo que básicamente implícitamente le estaba diciendo al mercado es que subiendo los tipos menos de lo que sugirió Powell hace 2 semanas, antes de que pasara todo este lío de los bancos colapsados en Estados Unidos, de Silicon Valley Bank, de Signature Bank, perdón, pues Powell le vino a decir al mercado que a la Fed le daba miedo restringir las condiciones financieras demasiado en medio de 2 colapsos bancarios. Pero luego a la vez Powell, en la rueda de prensa, dice que lo que ha pasado con el sector bancario es muy probable que las condiciones de crédito más restrictivas a raíz de la crisis bancaria vayan a pesar sobre la actividad económica, sobre la contratación también, contratación laboral, y sobre la inflación. Es decir, que Powell básicamente está diciendo que los objetivos de la Fed, mercado laboral, economía y más o menos, e inflación, el más importante, se van a cumplir solos. Entonces, ¿por qué sube los tipos de interés Jerome Powell, aunque sean 25 puntos básicos? ¿No debería simplemente, si esta situación de la crisis bancaria va a bajar la inflación, va a bajar también el crecimiento, que a su vez va a bajar la inflación, si también va a hacer que la contratación baje, que va a enfriar el mercado laboral y a su vez eso también va a bajar la inflación, si todo esto se va a producir por la crisis bancaria, ¿por qué suben los tipos? Bueno, la cuestión es que ayer Powell dejó algo confuso al mercado. Por ejemplo, sin ir más lejos, volviendo a citar la desinflación que tanto gustó al mercado en la comparecencia de Powell de hace un mes prácticamente, mes y pico, ayer volvió a citarlo, volvió a decir la misma palabra, desinflación, pero diciendo que todavía quedan subidas de tipos en el horizonte. Claro, eso es un poco confuso y contrario, ¿no? Decir que hay desinflación, pero todavía hay que subir más los tipos de interés. No tiene mucho sentido. Bueno, aunque el vivo ejemplo de la confusión que vivió el mercado ayer se puede ver desde luego en la oscilación de movimientos que hubo desde que se conoció la decisión a las 7 de la tarde y hasta que empezó Powell a hablar a partir de las 7:30 más o menos. Bueno, lo pueden ver ahí, en el gráfico del S&P 500. El mercado leyó el comunicado de la Fed, vio los 25 puntos básicos y, más importante, esas palabras escogidas de la Fed, y empezó a relajarse y a subir, porque Powell había decidido no ser tan agresivo. Y ahora enseguida les hablamos y analizamos bien en detalle esas palabras del comunicado de la Fed, que no es demasiado largo, pero que sobre todo la importancia clave de todo ese comunicado está en un solo párrafo. Y vamos a intentar también ver cuáles son las diferencias entre el último comunicado y el anterior, para ver realmente por qué el mercado había subido al conocer que la Fed había repuntado, había aumentado esa tasa, esos tipos de interés en 25 puntos básicos. En resumen, Powell había decidido no ser tan agresivo y eso gustaba al mercado. Pero claro, luego cuando Powell ya llevaba 20 minutos hablando, ya ven ahí que el mercado empieza a desplomarse. Así que vamos a analizar un poco qué pasó. Empezamos por entender las palabras del comunicado de Powell. Siempre lo decimos en los bancos centrales, que cada palabra cuenta. Así que vamos a ponerles este siguiente gráfico para ver cómo cuenta esas palabras y cómo cambian las palabras del Banco Central, del mismo Banco Central, Reserva Federal, pero en 2 reuniones separadas por mes y pico solo de tiempo. Y por eso, claro, el uso de ciertas palabras e incluso la omisión de otras palabras es muy importante en el comunicado de un banco central como la Reserva Federal. Es decir, lo que está y lo que no está. Por ejemplo, ¿qué les parece ahora? Vamos a hacer un ejemplo que no tiene nada que ver con Jerome Powell. ¿Qué les parece si les digo que el mercado va a subir? Pero luego les digo que el mercado puede que suba. Bueno, ahí hay una sutil diferencia, ¿verdad? Pues eso dijo Powell sobre los tipos de interés. Pasó de decir que van a subir a decir que a lo mejor suben, y tampoco dijo que iban a subir los tipos de interés. Bueno, lo primero, eso de que van a subir, lo dijo en la reunión anterior, en la de febrero, y lo segundo lo dijo en la de ayer, lo de que puede que subieran. En la de febrero dijo textualmente: el Comité del Mercado Abierto prevé que las subidas de tipos en el rango objetivo van a ser apropiadas.
Ojo ahí al uso de subidas de tipos, literalmente te está diciendo qué es lo que quiere hacer, subir los tipos, y también al uso de las palabras serán apropiadas y de la confirmación de que va a ser apropiado. Pero ayer la literatura de esa Reserva Federal, de ese discurso de la Fed, cambió. Dijo que el Comité de Mercado Abierto anticipaba que puede ser apropiado algo más de reafirmación de las políticas. Y ojo con esto, elimina la mención a subidas de tipos. Bueno, lo están viendo ustedes en estas dos comparaciones, en la de arriba, la de febrero, en la de marzo, la de ayer, la de marzo. Y además en esa de marzo se dice que hay una reafirmación, que podría ser necesario, una reafirmación de las políticas, no una subida de tipos, como dijo en la anterior reunión, en el anterior comunicado. Es decir, ¿qué está haciendo Jerome Powell con esta omisión de las palabras subidas de tipos? Dejar la puerta abierta a no subir más los tipos de interés, a restringir las condiciones financieras por otro modo, sí, pero a lo mejor no tanto subir los tipos de interés. Claro, otra cosa que muchos de ustedes quizás se estén preguntando, porque ya saben que los bancos centrales a veces utilizan un lenguaje que es muy abierto, ¿no? Es claro, ¿qué significa una reafirmación de las políticas? Y a mí me da la sensación de que aquí la Reserva Federal ha decidido cubrirse las espaldas y decir, bueno, pues aquí que cada uno piense lo que quiera, que cada uno se tome estas tres palabras como quiera, y así yo no digo subida de tipos literalmente. Bueno, luego empezamos con la comparecencia de Jerome Powell y también las menciones a más subidas de tipos. Aquí sí que lo dijo Jerome Powell, y además también mencionó tal cual, explícitamente, no a la bajada de tipos. Bueno, a esto también se le suma que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro y expresidenta de la Fed también, acabó de rematar ayer al mercado diciendo que Estados Unidos tampoco se planteaba asegurar todos los depósitos. Es decir, que fue realmente la gota que colmó el vaso de un mercado que ya de por sí estaba pendiendo de un hilo, y que gracias a Powell, a esa comparecencia, y después a Janet Yellen estresando también al mercado, pues bueno, después tuvimos pues esa, como decimos, esas palabras de, en este caso, Janet Yellen, y también de, bueno, después de Jerome Powell, pues que al final acabaron haciendo que el mercado acabara cayendo en la jornada de ayer. Bueno, pues